Oye, Eunice, muchísimas gracias por estar por acá, todos súper emocionados de tenerte. Para los que no conocen a Eunice trabajó en las Naciones Unidas, es experta en temas de migración, todo el mundo se la están llevando, los alcaldes son muy intensos con ella para ayudarlos a entender temas de migración. Fundaste la Red Viral, eres mentora en Unreasonable México, le encanta el yoga como muchos de ustedes, le encanta el patinaje y el té también. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, hombre, nosotros fascinados y te lo digo de verdad, eres una de las personas más valientes y auténticas que he conocido. Auténticas, sé que has entrado en patines a la Cámara de Diputados, valientes, trabajaste en Ciudad Juárez con el tema de feminicidios con Calderón y bueno, ahorita vamos a entrar más, pero te lo quería decir para que la audiencia sepa, ¿no? Es alguien que admiro un montonal y admiramos en la comunidad. Y podemos empezar por ese tema, justamente el patinaje. Te decían la de los patines en la Cámara de Diputados, ¿no? Pues sí, en realidad no solo en la Cámara, yo siempre me he movido en ese transporte y me iba, también trabajé en la Secretaría de Salud, también iba en mis patines. En la Cancillería creo que fue lo más complicado, me pedían mi oficio, que el oficial mayor me da permiso de entrar en patines en vez de en coche y me iba, pero pues resultaba muy bueno en una ciudad como esta, la verdad, porque sí, justo la Cancillería está enfrente de donde están siempre todas las marchas en el camino, entonces pues siempre llegaba más rápido en patines que en coche. También trabajé en Gobernación, en la Subsecretaría de Prevención, también me iba o corriendo, porque ahí sí tenía la oportunidad de bañarme ahí, o en patines, porque por el tráfico, la verdad, o luego iba en el coche y si se ponía difícil el tráfico yo me bajaba en los patines y me iba. Entonces sí, creo que además de que te hace que puedas pensar en otra cosa un ratito, claro, cuando tienes trabajos con mucha presión, sí, llegas más rápido. Y los míos son además de alta velocidad. Sí, oye, y por las instituciones donde estuviste trabajando, la presión era el factor común, ¿no? En todos los lados donde has estado. Sí, definitivamente el estrés, como el trabajo a marchas forzadas. Siempre de la ida podía irme en patines. En el regreso más difícil porque salía ya muy noche. Pero en la ida siempre podía irme en patines. Oye, y sé que va a ser fascinante para la audiencia escuchar todo lo que te ha tocado vivir a ti, ¿no? Porque has estado adentro y fuera del gobierno y resolviendo temas tan complejos como la violencia, como por ejemplo el tema de drogas en las comunidades violentas, el tema de migración. Te tocó estar en la administración de Calderón, tengo entendido, en el tema de feminicidios, cuando estaba más caliente en Ciudad Juárez. ¿Qué estaba pasando ahí en Ciudad Juárez? ¿Qué te tocó llegar a hacer? ¿Cómo lo viste? En realidad a mí me tocó trabajar en todas las administraciones. O sea, he trabajado con Calderón, he trabajado con Peña, trabajé con Andrés Manuel. Entonces, al final, lo que a mí me gusta es el tema de prevención social de la violencia y el delito, es en lo que yo creo. Y justamente en el caso de Ciudad Juárez, esa fue mi primera experiencia. Yo no me dedicaba al tema de violencia, es la verdad. Yo hice mi doctorado y trabajé para Naciones Unidas mucho en el tema de biotecnología, en los temas de patentes de biotecnología desde la perspectiva ética, legal, social, análisis de biopiratería, por ejemplo, en comunidades, etcétera. Y cuando yo llego a México, quiero trabajar en la Secretaría de Salud, persigo ahí al secretario que me lo encontré en el aeropuerto, en fin, logro entrar a la Secretaría, pero justo al mes entro en un área que tiene que ver con prevención de violencia y lesiones de causa externa, así se llamaba, accidentes y lesiones de causa externa. Y justamente al mes y medio que yo entré, sucede el tema de la matanza de Villas de Salvac, de estos jóvenes que asesinaron ahí, que fue un tema muy connotado, muy, ahora sí que muy escuchado por todo el mundo, ¿no? Muy mediático, en donde creo que también al inicio el presidente comete un error en decir, no, pues es que se matan entre los chavos del crimen. Y bueno, obviamente salen los papás a decir, oye, pues está mi hijo no era pandillero, o sea. Exacto, ¿no? Entonces ahí Calderón va como pues a dar una disculpa también pública a estas familias. Él creo que estaba en Asia en ese momento, pero regresando va a Ciudad Juárez y ahí nosotros desde Salud ya veníamos trabajando un proyecto con la Universidad de Ciudad Juárez para mapear justamente, se llamaba un proyecto de epidemiología de la violencia. Entonces mapeábamos cuáles eran las causas que generaban ciertas eventualidades violencias desde una perspectiva de salud pública,
que a mi gusto es la perspectiva más exacta para trabajar los temas de violencia. Y bueno, justo coincide, entonces nos llevan, oye, pues es que tú ya estás ahí, vete a vivir ahí, literal. Entonces nos vamos a Ciudad Juárez, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿no? Como 2 años, yo creo. Como responsables del área de salud, ¿no? Porque estaba desde ahí. Y ahí es donde cambia todo, pues ahí es donde yo conozco, yo creo que a maestros muy importantes para mí, ¿no? A Tony Brión, es un chavo que está en pandillas y que logró salir justamente, fue quien me metió realmente a escuchar los testimonios más crudos, pues. En realidad sucedió como una marcha por la paz ahí en Ciudad Juárez y fueron pues jóvenes de todas partes. Así nace también Red Viral y todas esas ideas de trabajo con juventudes. Entonces hay esa marcha y van jóvenes de todo tipo, ¿no? Ahora sí que unos que venían de colonias alejadas, de universidad, de todos tipos, toda clase social. Y ahí estaba también Tony, también. Entonces ese es uno de los primeros encuentros. Y luego también en el tema de una reunión que hubo con el presidente en donde no habían invitado jóvenes. Entonces entró todo el mundo, yo estaba ahí en la reunión y un joven, Guillermo Aciaín, que es de Viral y que pues, seguimos siendo muy amigos y trabajando juntos, se para y reclama, oye, ¿por qué no invitaron a los jóvenes? Ahí, entonces, yo quiero decir que ustedes, ¿por qué creen que nosotros no podemos aportar? En fin, entonces a mí me encargan de, pues tú ve con él, encárgate, ¿no? Sí. Entonces me encargo de alguna forma desde ahí de toda la parte relacionada con juventud en la estrategia de Ciudad Juárez. Entonces, que fue una estrategia, creo yo, integral en materia de prevención de la violencia y el delito, con muchos recursos, la verdad, más de 7,000 millones de pesos invertidos en esa Solo ciudad. Ese proyecto solamente para esa ciudad. En esa ciudad y intersectorial. ¿Y alcanzaron para resolverlo? Pues no es para resolverlo, pero sí creo que para mejorarlo. O sea, sí pasamos de casi 225 homicidios por cada 100,000 habitantes, sí se logró en un momento llegar a 34 homicidios. Entonces sí es una reducción del 90%, o sea, muy importante, muy significativa. Que puede ser también multicausal, digamos, esta reducción, siempre. Pero sí creo que tiene que ver también el trabajo que se hizo en esa ciudad, concentrado, con sus errores y aciertos, pero pues un trabajo concentrado al final de todas las áreas, de seguridad, economía, desarrollo social, se construyeron espacios públicos, escuelas, en fin, realmente fue una inversión grande, focalizada en la ciudad, pero sobre todo creo que tuvo un componente que es lo que pues yo reconozco más en la estrategia, que es involucrar a la ciudadanía, armar estas mesas con la ciudadanía. La Mesa de Seguridad y Justicia hasta la fecha sigue ese ejemplo internacional. Hoy es un fideicomiso que tiene cerca de 200 a 300 millones de pesos al año que los empresarios aportan a través de un autoimpuesto a la nómina, al tema de seguridad, y ellos mismos van también vigilando que se hace. En fin, entonces creo que pues ha sido un camino largo, pero no era nada más feminicidio, era una estrategia integral de prevención, y lo que a mí me tocó fue el tema de juventud y de meterme literal. Y en la juventud hay chavitos que estudian y colonias violentas y pandillas, ¿no? Y te tocó sentarte con ellos y escucharlos. Con las pandillas. Sí, me tocó mucho meterme con el tema de las pandillas para entender también, pues, qué es lo que estamos llamando pandillas, ¿no? Me acuerdo que Tony me decía, ¿qué es eso? ¿Qué chingados es eso de reconstrucción del tejido social, no? Entonces yo decía, bueno, ok, vamos a entender, o la cohesión social, etcétera. Oye, que para nosotros esos son términos muy comunes, ¿no? Que se usan en todas las estrategias y a los que queremos ayudar no lo entienden. No lo entienden, pero además que hay que desagregarlo. Por ejemplo, el tema de cohesión social. Cuando tú conoces una pandilla, yo no conozco un grupo con más cohesión social que una pandilla. Claro, aquí lealtad, el tema, ¿no? Quizá es hacia dónde guías esa cohesión, ¿no? Y ahí está el secreto. Al final, yo creo que todos somos personas y nadie nace delincuente, son factores de riesgo y contextos los que te llevan hacia un camino u otro, y el chiste es entender esto ya desde un nivel territorial, y creo ahí sí yo agradezco mucho que me hayan mandado ahí, que nadie quería trabajar en el área de jóvenes ni en las colonias ni nada, entonces a mí me abrió mucho la visión. Yo tenía un doctorado en políticas públicas y me di cuenta que pues no me servía tanto para entender esos contextos, que necesitaba un doctorado en pandillas, un doctorado en comunidad.
Y creo que desde ahí en adelante todo lo que he hecho, mi principal, digamos, prioridad siempre es el territorio. O sea, nosotros tengamos los estudios que tengamos, la experiencia que tengamos, si no consideramos el territorio, lo real, el lo contexto, territorial, ¿no? Sí. ¿no? Ahora sí que el tema de campo y el contexto y la realidad que hay ahí, es muy difícil que propongamos cosas que sirvan. Oye, y ves, o sea, empecé diciendo que eras de las personas más valientes que conozco. O sea, una mujer que se va a Ciudad Juárez no solo a visitar y a dar una plática, a vivir 2 años ahí para entender la problemática y así se tienen que resolver los problemas. Los problemas llevan tiempo, a final de cuentas, ¿no? Y se tiene que tener una perspectiva a largo plazo. ¿Qué cosas, alguna vez llegaste a tener miedo ahí hablando con las pandillas y con las juventudes? Mira, en realidad al principio cuando fuimos sí era la peor época, ¿no? El 2010 yo creo que es uno de los años más difíciles para Ciudad Juárez, ¿no? 2009, 2010. Y había poca gente en la calle, los restaurantes prácticamente cerrados, ¿no? Porque la gente no salía. Me tocó una vez estar en un banco que literal se rompió un vidrio por un accidente y todos pechoteando, ¿no? O sea, yo era la única parada porque ya traen una psicosis, claro. Entonces sí era, es más, me perdí porque soy muy distraída. Estaba ahí habíamos rentado un coche y me perdí las primeras veces que iba, pues no sabía bien por dónde ir. Y nadie me bajaba el vidrio para decirme por dónde era. O sea, literal, y pues tampoco, no confiaba nadie en nadie. O sea, sí había un abandono de casas temible también. Mucha gente se había ya ido a Estados Unidos, los que podían, ¿no? Obviamente muchos otros también estaban neciamente acá porque confiaban en su ciudad y querían hacer algo. Entonces, pues sí, eso claro que al principio daba, bueno, cuando yo le dije a mis papás que me iba a ir ahí, obviamente, pues un susto terrible, ¿no? Pero a mí miedo, de hecho, no, yo quería que me dejaran salir más a correr, etcétera, porque pues había muchas reglas, ¿no? Y me acuerdo que en esa época cuando quería salir a correr tenía que esperarme a que fuera el Estado Mayor a que hacía su entrenamiento y corría, porque gracias a ellos corrí un maratón, porque pues corrían bien rápido y como yo era la única mujer me daba pena, dijeron, ay, la débil se quedó atrás, entonces corría así casi sin quedarme sin aliento con ellos y bueno, logré entrenarme muy bien con ellos, pero sí creo que hay algo que aprendí muy rápido, que cuando uno trabaja cercano a la gente, como Tony fue el que me llevó a los lugares más peligrosos, digamos, en este caso, y gente aledaña a él después, Dani Mundo, en fin, varias personas ahí que conocí, eso es lo que realmente te da seguridad, o sea, con quién vayas a un barrio, si es un barrio muy complicado, importa quién te acompaña, importa cómo llegas, para mí creo que todo comunica y eso es lo que hace la diferencia. Yo tenía la suerte o la virtud de trabajar en salud. Entonces no era lo mismo que llegara, no importa qué colonia peligrosa, el camioncito de salud, a que si a lo mejor llegas en una patrulla, ¿no? O si llegas en otro tipo de transporte. Entonces la salud es muy amigable, pues. Finalmente es un tema que te permite meterte casi en cualquier lugar, aún en momentos muy peligrosos. Hasta en las guerras, ¿no? Les ponen las cruces para que sepan quiénes son los médicos y sepan, puedes hacer cualquier cosa, pero los camiones que traen la cruz, que vienen a cuidar a las personas, hacer temas de salud, ellos son intocables. Sí, yo creo que el tema de salud es muy noble y te permite entonces meterte y además pues de que como yo la verdad tampoco era nadie importante, entonces ahí tenía que buscar cómo arreglármelas para llegar allá a los lugares y eso fue un beneficio porque al final pues llegaba con ellos, hablaba con ellos y eso generaba mucha confianza y seguridad. Entonces yo creo que la única vez que he tenido un poco de miedo, que sí me asusté, porque a partir de ahí trabajé siempre con esa misma actitud, pues, o mecanismo de hay que conocer a alguien de adentro. Es valiente y auténtica, me encanta, me encanta. Pero yo creo que una vez sí en Tierra Caliente, en Michoacán, estábamos en Apatzingán, justo en una reunión que nos están reclamando todo, ¿no? Pues empresarios y gentes de Rotario, etcétera, ahí de Apatzingán, pues llevamos como 3 horas ahí discutiendo y que el gobierno les había engañado y les había dicho y no habían hecho. Entonces, bueno, y a ti yo en ese momento como responsable del gobierno, pues me tocaba escuchar, aunque no era queja directa para mí, finalmente sí para la institución que yo representaba. Oye, esa posición se les llama los cachazapes, ¿no? Así de repente pero te tienes toca que, ni modo. Y creo que esa es parte también de
el trabajo de campo, ¿no? O sea, porque se ve muy mal, creo yo, un funcionario que llegue, no, es que eso no fui yo, no fue en mi época. Pues está bien, pero ni modo, ya estás ahí, tienes que responder. Pero bueno, entonces teníamos al mismo tiempo una reunión con las viudas, porque hicimos una deshidratadora de frutas para viudas de la violencia, donde nos están esperando ya en la iglesia las viudas, que estaban enojadas también por otra cosa. Entonces el equipo dice, oye, éramos poquitos, ¿sabes qué? Nos adelantamos, ¿te quedas aquí? ¿Estás segura? Sí, no hay bronca, ya mira, ya aquí están más tranquilos, yo no me puedo ir porque ya estamos en el momento de negociación y si me voy todo se viene para atrás, o sea, es mal mensaje. Váyanse ustedes, déjenme sola. ¿Segura? Sí. Yo me sentía muy segura. Y en eso empiezan a tocar la puerta así terrible, con palos y todo. ¿En la iglesia? No, era una casa. Okay. Y entonces era un portón de metal y así se empieza a oír muy fuerte. Abrimos y había un montón de gente con palos. ¿Dónde está la de gobernación? Como para lincharte. Sí, pues sí, porque están muy enojados. Entonces ya ellos, con los que ya llevaba horas platicando, no, pues es ella, pero es buena onda, pues tranquilos, estamos viendo cómo construir. Es banda. Sí, o sea, sí nos va a ayudar, nosotros creemos, en fin. Y en realidad, pues unos grandototes así, fuertotes con sus palos. Y pues me dio un poco de miedo, pero me acerqué otra vez de qué es lo que pasa, cuál es su reclamo. Y el reclamo era que ellos eran fuerza rural, o sea, eran los autodefensas. Sí. El gobierno había quedado de incorporarlos como parte fuerza rural, que así le llamaban en ese momento. Y los dejó colgados, ¿no? En el camino. No, pues en realidad lo que pasó, otra vez, no conocía el territorio. O sea, el examen de control de confianza, pues es una ridiculez en ese territorio. Les hicieron el examen y todos conocían un criminal y entonces nadie pasó el examen. Entonces todos están enojados y como que nadie pasó el examen. Entonces, obviamente, ahí faltó, creo yo, empatía, entendimiento del territorio para modificar. Y ajustar eso. Claro, ajustar algo que es natural en ese lugar, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos que hablar al secretario, oye, promételes que, ¿no? Y la gente... Es lo que yo digo, al final la gente por muy enojada, por muy grandota que se vea, por mucho que a lo mejor en el aspecto físico tengamos muchos estigmas a veces, etcétera, porque yo conozco chavos así con tatuajes grandotes, no sé qué, que mucha gente les tiene miedo. Y son lindísimos. La verdad. Entonces yo creo que al final yo lo que he aprendido, o sea, sí me dio un poco de miedo, pero al final logramos llegar a un diálogo. Entonces yo creo que es buscar la forma de dialogar, pero para lograr ese diálogo creo que sí tienes que ser muy sincero. O sea, yo creo que si detectan ahí que no la eres incongruencia, tan sincero, pues sí. Y eso me ha servido siempre. En Tepito igual, el primer día que fuimos les robaron los celulares a todos, por sacarlos ahí también a hablar, ¿no? Y ya luego íbamos y nada nos pasaba porque la misma gente nos cuidaba. Sí. Oye, y cuando te tocó estar ahí con Calderón, y creo que no hay otra persona a la que más me gustaría hacerle esta pregunta, es, o sea, ¿tú qué opinas de su estrategia contra el crimen organizado? Esta batalla frontal en el país. Yo creo que esa batalla frontal es incorrecta, o sea, y desafortunadamente no ha sido solo Calderón. Yo creo que todos, o sea, al menos desde Calderón hasta hoy, han hecho una apuesta principalmente por la parte de reacción, de control, de policía, de militares, de combate, y mucho menos han hecho por ir a las causas que generan los fenómenos delictivos, ¿no? Por entender la violencia al final, yo siempre digo, los delincuentes no son de Marte, o sea, son personas de la comunidad, son personas que estaban ahí y que ahí encontraron una respuesta que probablemente el gobierno no les dio. Entonces creo que sí es muy importante la estrategia de guerra. A mí simplemente no me gusta por la palabra, ¿no? Lo que significa y lo que hay detrás. Creo que nadie, un presidente, nadie puede hacer una guerra en contra de sus propios ciudadanos. Yo creo que las palabras importan y comunican. Y el hablar la guerra contra mis propios ciudadanos es no entender tampoco el territorio, porque finalmente, aunque alguien sea delincuente, en el supuesto que así sea, esa persona tiene familia, tiene una mamá, tiene un papá, tiene una red de derechos todavía, ¿no? Por supuesto, y entonces cuando esa persona escucha, es la guerra contra estas... Oye, hasta se para, es más peligroso. No, claro, y genera un sentimiento también negativo en esas personas. Entonces yo creo que nunca debió haber utilizado la palabra la guerra contra mis ciudadanos. O sea, sean delincuentes o no, son sus ciudadanos. Entonces yo creo que eso fue
fue erróneo. Creo que el gran acierto de Calderón, y donde sí hay que reconocer su esfuerzo, fue Ciudad Juárez. O sea, que se dio por una coyuntura, ¿no? Que no se esperaba, que no estaba planeado, pero que finalmente sí creo que sí hizo un esfuerzo importante, que es reconocido a nivel internacional y que funcionó, que es el tema de Ciudad Juárez, que tuvo una visión más integral. Sí, totalmente, ¿no? Y creo que la estrategia era resarcir justamente Ciudad Juárez, ¿no? Y sacarlo adelante, porque estaba difícil en ese momento la situación. Muy. Y ahorita en el tema de violencia lo estamos viendo hoy en día también en otros países, ¿no? Por ejemplo, Nayib Bukele está haciendo una guerra también contra el crimen organizado que él tiene ahí, que son pues pandillas, y toca dos temas muy sensibles y donde tú tienes una expertise enorme, ¿no? Por un lado el crimen y por otro lado la migración. ¿Cómo estás viendo ahorita la estrategia? Pues yo creo que es terrible lo que está sucediendo en El Salvador. Este estado de decepción en el que el presidente los ha metido definitivamente no es la respuesta. No creo que eso derive en nada bueno. Es que a los políticos se les ocurre cada cosa. Digo, el del PRI ahora diciendo que vamos a armar a las personas porque, o sea, realmente y que ya pueden no portar estudian armas. las cosas. O sea, pero no estudian ni los datos duros ni la mínima, digamos, ciencia que existe. Sí hay una evidencia de que eso no funciona. Y las consecuencias. Y las consecuencias de hacer. Estamos viendo en Estados Unidos que ese es parte del problema, ¿no? Que todo el mundo tenga armas, porque eso solamente, y está comprobado, genera más violencia, genera mayor letalidad en un conflicto, en fin. En el caso de Bukele, este tema en contra de los pandilleros, etcétera, puede tener consecuencias muy graves. Primero, y ahí sí trabajo yo mucho dentro de la prisión con privados de la libertad, cuando creo que el gran error de las prisiones ha sido concentrarse en el castigo. El castigo no reinserta a nadie, ni le hace bien a nadie, ni a los de afuera ni a los de adentro, ¿eh? Al contrario, nos hace mal a todos, porque cuando tú tratas mal a alguien, lo tratas como basura, le das de comer podrido, le pisas, etcétera, pues las personas terminan por creérselo. Sí, soy una basura y me voy a comportar como una basura. Y van a salir más enojados de lo que entraron. No, pues se generan sentimientos de rencor, de resentimiento, de odio, de soledad, o sea, puras cuestiones negativas. En cambio, y eso está también probado nosotros en Knockout, No Tires la Toalla, es parte de lo que hacemos, es si tú tratas bien a esas personas y les das las herramientas y las habilidades para la vida que quizá les faltaron, porque yo siempre digo que es dar una segunda oportunidad donde probablemente ni siquiera existió una verdadera primera oportunidad. Entonces, cuando tú ves el contexto de estas personas, el 90% de los victimarios fueron víctimas. Entonces, de muchas cosas, ¿no? De violaciones desde chiquitos, de abandono, en fin, de muchas paternidades tóxicas, o sea, muchas cuestiones ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo Bukele? Pues al cerrarles hasta las ventanas, ¿no? Y los amarra y, bueno, una serie de cosas que solo va a generar sentimientos más negativos en esas personas. El día que salgan esas personas van a tener el peor odio, resentimiento con la sociedad, o sea, van a ser los peores delincuentes. Entonces, eso no sirve de nada y a lo larga se va a ver en El Salvador. Eso motiva también la migración. Yo creo que es una causa o un factor de migración que va a hacer que incluso grupos del crimen de ahí se muevan a otras regiones. Que somos nosotros, ¿no? Nosotros el principal candidato. Y Centroamérica. Entonces yo creo que es erróneo esa visión de guerra desde cualquier partido político o persona. No estoy de acuerdo yo con esa visión. Yo creo que la visión tiene que ser integral, pero mucho se habla a veces de eso y se hace poco. La realidad es que el presidente, gobernador, alcalde, lo que sea, que realmente quiere hacer eso, tiene que entender que le tiene que meter dinero. Porque hoy el presidente Andrés Manuel, y yo por eso entré a trabajar con ellos el primer año, pues él era el primer presidente que hablaba de ir a las causas que generan los fenómenos. Bueno, yo estaba feliz, ¿no? Al inicio. Pero la realidad es que eso no pasa por decirlo. O sea, ya es un gran avance que el presidente lo diga, porque nosotros ni lo decían. Pero la realidad es que eso pasa por meterle dinero. Y en realidad el único que le metió dinero a los tres fue Peña, que sí hizo un programa nacional de prevención, que nunca lo entendió quizá, pero que sí le... Él no, pero estaba implementado, ¿no? Que había un programa y había recursos frescos para el tema. Yo creo que ese programa pudo haber madurado bastante. Había cosas que mejorar, había cosas que repensar quizá, como cualquier política pública de Estado que se construye paso a paso. Pero a mí me parece que ese es el gran pendiente en México. Tenemos que tomarnos en serio ese tema y que sea una política de Estado, que no cualquiera diga, ¿lo pongo o no lo pongo? Claro. O sea, que sea un tema como la salud, como la educación. O sea, es obligación que tiene que y te estar. vamos a medir sobre ese.
Exacto, y yo creo que eso es lo que ha faltado, tomarlo con seriedad, meterle recursos. Ahorita 3 años casi del gobierno, ni siquiera tenemos publicado un programa nacional de prevención social, mucho menos hay recursos para eso. Entonces sí hay algunas cosas, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, es lo más cercano a algo de prevención, pero creo que otra vez minimizamos la dificultad de estas estrategias, es decir, no son cosas simples, no basta con dar una beca, hay que focalizar y hay que acompañar, hay que tener mentoría, o sea, ustedes mejor que nadie saben lo importante que es el acompañamiento. Y creo que ahí es curioso porque los gobiernos en verdad tienen 6 años, si bien les va, para hacer algo, ¿no? El primer año quítaselo porque es lo que están entrando y acaban las últimas negociaciones, su último año se cierra, en verdad tienen 4 años. Y estos problemas grandes que estamos tratando de resolver juntos y que estamos entendiendo como el crimen, la violencia, la migración, etcétera, llevan tiempo, a final de cuentas, ¿no? Y muchos quieren como resultados a corto plazo que no se van a dar en estas problemáticas que llevan tan arraigadas en las colonias, en las ciudades, en los estados. Pues sí, yo creo que llevan tiempo, pero sobre todo llevan otra lógica. O sea, no sé cómo esperan resultados diferentes haciendo lo mismo, porque al final, con un uniforme u otro, estamos haciendo lo mismo. Entonces, creo que, por ejemplo, pues la Guardia Nacional, ¿no? Al final, la verdad, yo trabajo mucho con los militares y a mí me parece que es una institución seria, es una institución en la que la gente confía. Con mucha credibilidad, ¿no? Con mucha credibilidad. A mí, Ana y yo hemos podido hacer cosas muy interesantes con varios de los jefes militares en las diferentes zonas del país. Entonces yo es una institución que primero reconozco, que sé que además tiene algo muy interesante que es un servicio y una, digamos que un avance de carrera. Es decir, tú ahí puedes entrar siendo un soldado raso y puedes tener la expectativa de algún día ser general, de algún día ser el jefe de la tropa, y eso es muy importante porque en la policía normalmente son dedazos y no hay ese servicio de carrera. Entonces sí hay cosas que aprenderle al ejército, pero eso no quiere decir que tengan la capacidad de hacer seguridad pública porque no están formados para eso. Ellos están formados para su tema. Entonces, cuando los sacas a la calle, pues se vuelve realmente muy difícil, yo creo, de atender. Pero sobre todo lo importante es, no podemos dejar, y ellos están de acuerdo también, no podemos dejarlo todo solamente en manos de la Guardia Nacional, la policía o la autoridad de reacción o control. Tenemos que ayudar a esa estrategia yendo a las causas, generando factores de protección en los lugares que más se requiere, oportunidad, compitiendo con el crimen, básicamente, pero de una forma, creo yo, más inteligente y más empática, que todavía no hemos encontrado o que no se hace, al menos como en forma de política pública de Estado. Sí, totalmente, totalmente. Oye, ha sido un tema súper morboso. O sea, no sé, te quiero preguntar si hay algo que te haya sorprendido de trabajar con Calderón y después con Peña Nieto. Yo te voy a platicar, por ejemplo, a algún expresidente, a Vicente Fox, lo conocemos muy bien, es un gran mentor, una relación muy cercana con él y con Marta, y una de las cosas que me sorprendió es lo brillante que es, ¿no? O sea, se generó un estigma porque los medios estaban controlados por la oposición antes. Es brillante, ¿no? Como que a veces se nos olvida que fue un exdirector de Coca-Cola, fue gobernador, o sea, era un empresario hecho y derecho antes y ya se metió al servicio público. ¿Hubo algo que te haya sorprendido de trabajar con Calderón, con Peña Nieto? Yo creo que, pues, en términos ya de la persona, lo que me tocó ver de cada uno, sí he visto a todos, a los tres, ¿no? Cercanos, y creo que sí cada uno tiene... ¿Los tres quiénes son? Es a Calderón, Peña y Andrés Manuel. Y Andrés Manuel. Okay, y yo sí creo que los tres son muy característicos en su ahora sí que en su perfil. Sí, como persona. Yo creo que Calderón es un hombre inteligente. O sea, yo creo que, es más, cuando lograbas que sí, lo que pasa es que le faltaba un poco de cercanía, yo creo que con las personas, pero cuando lograbas que sí realmente conectara, hablara tal, era muy elocuente. Y es alguien que, por ejemplo, a diferencia de Peña, y sí, yo creo que podrías meterle cualquier tema y podría contestar. Peña había que prepararlo mucho, era más construido el personaje. Preparar, ¿no? Y cruzar dedos, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo sí creo que más acartonado quizá el personaje, pero sobre todo que auténticamente tenía más habilidad, más conocimiento para poder contestar cualquier cosa, yo creo, Calderón. Y yo creo que tenía una buena voluntad. O sea, simplemente lo que me parece a mí que se equivocó es creer que esta parte de guerra y de un lenguaje bélico iba a tener un resultado
positivo, ¿no? Pero yo creo que, y repito, reconozco yo el esfuerzo que se hizo al menos en Ciudad Juárez, porque sí fue una instrucción presidencial y sí fue un tema que él impulsó, y que por eso se metieron los recursos que se metieron. Claro. Entonces yo siempre digo que realmente lo que se reconoce o lo que se hace por un presidente, un gobernador o cualquier autoridad, se ve en el presupuesto, ¿no? O sea, claro, tú puedes decir, ay, sí, yo voy a hacer esto, pero si no le metes un peso, pues eso no sirve. Entonces yo creo que en eso es un hombre hábil, e inteligente y elocuente en lo que dice, ¿no? Calderón, evidentemente. Calderón. Peña, yo creo, a mí al menos tuve hasta un evento con él, inauguramos juntos el Cerro de Palmitas en Pachuca, cerro en donde había 2 pandillas peleadas, gatos y pichoneros, hicimos mediación, una obra artística que es el macromural más grande del mundo, que aparte si lo buscan lo van a encontrar, qué bonita obra de arte es, pero sobre todo es un proyecto de paz, de construcción de paz, que detrás tiene esta mediación y este acuerdo entre personas que tenían pues un pensamiento o creían tener un pensamiento muy diferente, porque en realidad lo que concluimos ahí es que eran más parecidos que diferentes, claro, pues, y un trabajo comunitario muy importante detrás. Bueno, entonces me tocó estar ahí casi para convencerlos. Además fue muy chistoso porque yo fui a Los Pinos. Hoy es que el presidente venga algo de prevención, no ha venido a nada de todo el sexenio. No, a ver, ¿qué tienes? Les llevé hacia una carpetota. ¿En qué estado? Tú dime, yo tengo algo, así, ¿no? Tú escoge. Realmente llevaba unas carpetotas así con todo lo que teníamos. Y entonces me acuerdo que me dice, bueno, si tú sugirieras algo, y le dije, mira, tenemos este programa de Glorias del Deporte, que era muy interesante porque trabajaba con futbolistas famosos, etcétera, pero con el componente emocional, con los chavos más difíciles o los que los iban corriendo de las escuelas y así. Entonces, ese programa me gustaba mucho, que podemos ir a Glorias del Deporte o podemos ir a inaugurar este macromural, que es una obra de arte, pero que es un proyecto de construcción de paz y que está increíble, ¿no? Mira, vean. Entonces, me dice, oye, pero ¿cómo viene un mural? Y yo, sí, pues es un proyecto de prevención, pues, ¿no? Y la gente está cansada de ver lo mismo, ¿no? Que vaya a cortar listones de lecherías, qué sé yo. Entonces, bueno, déjalo aquí, pero un poco con desconfianza. Y a los 3 días sale un tuit en la página de Facebook de Britney Spears. Ajá. Ella pone el macromural. Se vuelve un trending topic, ya sabes. Y me llaman de Los Pinos. Oye, ¿eso es lo que nos trajiste? Y yo, sí. ¿Y cómo? Le dice yo, pues a ver si así se convencen que vaya el presidente. Bueno, total, no sé si fue por eso, pero sí fue a inaugurar. Claro, seguro. Fue a inaugurar. Y bueno, estas fueron las veces que estuve cerca. Sí. Yo creo que, pues sí, un personaje más construido, ¿no? Sí. Tampoco con ninguno he tenido una convivencia muy cercana, pero pues me parece que sí tenía esta parte más construida, sí, ¿no? Un poco auténtica, ¿no? Sí, no sé, como menos natural en ese sentido, aunque debo reconocer que también en su gobierno yo tuve oportunidad de trabajar. Yo creo que el mejor jefe que he tenido ha sido Roberto Campa, que me parece un político excepcional y una persona pues muy abierta al conocimiento. Así no sé, veo cómo se hace, ojalá, yo no lo conocía y aún así me jaló en uno de los puestos principales de la subsecretaría. Entonces yo creo que también había cuadros interesantes, ¿no? En ese gobierno y sobre todo pues, los recursos para un programa que creo que es necesario en este país. Sí. ¿Y Andrés Manuel? Andrés Manuel yo creo que como nadie tiene pegue con la gente, ¿no? Realmente creo que es natural, también es auténtico, sí, esa cercanía. O sea, porque hay otros políticos, ¿no? Yo luego veo a otros, que no quiero decir nombres, que tratan de imitarlo, ¿no? Y se ven hasta chistosos, la verdad, porque pues, no les sale natural. Falsos. Entonces yo creo que él de forma muy natural le sale esta cercanía con la gente. Eso creo que es algo muy bonito de él, es algo muy interesante. Creo que también auténticamente lo que dice es lo que quiere. Yo creo que donde falla es en el equipo. O sea, creo que desvalorizaron la técnica, desvalorizan la experiencia. O sea, prefiero a alguien leal a alguien que sepa. O sea, y eso aunque me parece cliché, sí es lo que pasa, yo creo que en el gobierno actualmente. Entonces, aunque sea realmente su deseo, sea realmente lo que él proponga, el diagnóstico que tenga sea el correcto, si no tienes las personas adecuadas para que eso suceda, pues no va a suceder tampoco. Sí es importante tomar con seriedad también esa parte. Sí, totalmente. Y creo que me hace muchísimo sentido, ¿no? O sea, prefieren, y lo comparto totalmente, gente cercana y con el mismo color que gente que tenga la experiencia, el contexto y que entiende. Y es ahí donde pasa de la buena intención a una gran ejecución.
Sí, o sea, y no dudo y conozco algunas personas muy capaces también en su gobierno, como en todos, pero sí creo que ya en los grandes planes que tiene o que tenía en un inicio, sí debió haberle afinado un poco más la técnica. No es fácil, ¿eh? O sea, porque suena muy fácil ir a las causas del delito, solo que hacerlo es muy complicado. De hecho, es muy complicado. Entonces, es importante pues ver la experiencia. O sea, yo decía siempre, grupos que ya hayan hecho antes estas cosas. A mí algo que me sirvió mucho para entender y trabajar estrategias importantes, interesantes y de impacto en el tema fue pues echar mano de los que están ahí. Oye, ¿quién mejor que Antonio Briones o que cualquiera que estuvo ya en una pandilla para entender esos chavos y entonces poderlos jalar de una mejor manera a cualquier programa que queramos? ¿Quién mejor que quien vivió en carne propia la problemática? Es más, yo creo que es parte de lo que hubiera sido muy bueno, yo esperaba con Andrés Manuel, es quitarnos los estigmas, porque eso a mí me costó mucho. En Gobernación, cuando quería contratar a alguno de estos chavos, pues no cumplen con el perfil. Entonces, quitar ese tipo de candados, es más, creo que esa es la agenda que pudo haber cumplido él, de hacerlo mucho más abierto. Yo estoy de acuerdo con el tema, yo creo que el tema de la sociedad civil, ¿no? Que ahora ya no hay recursos, no hay nada. Yo sí creo que la tarea era no decir que la sociedad civil no sirve y no sé qué. Yo sí creo que en los otros 2 secciones que me ha tocado vivir cercano, sí también había dueños de las causas y era desigual. O sea, había la señora no sé qué y el no sé qué, que son los que casi que le hablaban al presidente y andaban ahí presionando. Y se hizo mal. Eso se hizo mal. Claro. Entonces, yo lo que creo que más bien no es sí o no es blanco o negro. Es más bien, creo, cómo podemos abrir oportunidades para que la sociedad civil sea también esa señora que está en un pueblito, en una colonia, que no tiene acceso a los medios, a nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer más abierta y más con mayor igualdad, digamos, esa apertura hacia la sociedad civil? Eso sí creo que era importante. O sea, que no hubiera estos dueños de las causas a mí me parece perfecto, pero creo que ha faltado apertura. Bueno, pero ¿quién sí puede participar? ¿O cómo podemos hacer que sí puede participar este dueño de causa, pero también aquel que no tiene voz? Y bajo las mismas reglas todos, ¿no? Y con las mismas reglas, que eso es lo que no existe. Eso es lo que no pasó. No más que llegó a erradicarlo, yo creo. Sí, ahí a eliminarlo. Hizo como la guerra de Calderón contra el narcotráfico, que fue la guerra contra las organizaciones de la sociedad. Sí, y como si todos fuéramos iguales, ¿no? Y también no somos iguales todos. Entonces yo sí creo que ahí hay que distinguir, pero sobre todo parte de la tarea es también empoderar a los que la han tenido más difícil y que tienen menos acceso a todo. Y creo que esa era más bien la tarea en vez de eliminarlo de raíz, ¿no? Sí, totalmente. Oye, me hiciste acordarme de algo ahorita que decías como personas o pandillas que se creían súper opuestas y que no creían que nada tenían en común, y después llegas tú y los ayudas a entenderse, ¿no? Nosotros prácticamente cada que damos una conferencia hacemos una dinámica donde le pedimos a todos que se paren y les decimos que busquen en el auditorio a la persona que creen que es más opuesta a ellos. O sea, a la persona que tú crees que absolutamente no tienes nada en común, ve y acércate y vamos a hacer parejas, ¿no? Entonces, primero es súper incómodo, ¿no? O sea, porque tú pararte y acercarte con alguien más, estás aceptando que le estás diciendo somos opuestos, ¿no? Y después le hacemos una serie de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te emociona? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? No sé qué. Y es impresionante cómo todo mundo acaba con al menos un punto en común, ¿no? Tenemos tres hermanos los dos. Los dos venimos aquí porque queremos aprender de ventas o queremos aprender de causas sociales. No nos damos a veces el tiempo como sociedad de conocer a la otra persona. Si lo conocieron, nos daremos cuenta que somos sumamente parecidos. Yo creo que parte de lo que falta en una estrategia de construcción de paz es ir por ese encuentro del otro, del que vemos diferente, ¿no? Y otra vez, con empatía. Cómo yo salgo un poquito de mí y me meto a lo mejor en el de enfrente para entender desde su realidad por qué ve las cosas como las ve. No necesito pensar como él, pero sí saber entendernos un poquito mejor y despolarizar algunas cosas que creo que están muy polarizadas. No, totalmente. Y me quedé pensando así como, a ver, personas que yo pensaría, ¿no? Opuestas. Tepito. Me acuerdo una vez que nosotros tenemos un taller que se llama Prototipado Rápido, que está basado en la metodología con la que se creó el coche de Google, que se maneja solo. Lo hemos dado en todos nuestros programas de aceleración, que ya tienen impacto en 21 países. Y tú nos hablaste un día y dices, oye, ese taller me encantó, hay que darlo. Y nosotros, sí, súper, ¿en qué universidad? ¿Dónde? No, lo vamos a dar adentro de Tepito. ¿Te acuerdas que nos metió Tepito? Padrísima la experiencia. Pues yo creo que ese es el punto, conectar mundos, ¿no? Nosotros, y Tepito ha sido uno de los barrios en donde más hemos hecho esos experimentos de conectar a los que creen que no y sí, ¿no? Sí. O sea, finalmente me buscó también un diseñador de modas famoso, Ricardo Seco, porque hicimos algunas colaboraciones en el tema migrante, en algunas pasarelas que él hizo en Estados Unidos,
Entonces vino a México y te quiero conocer, salió increíble lo de los Dreamers, porque puso unas frases que hicieron los Dreamers en algunas playeras y tal, que presentaron ahí en las pasarelas de Nueva York. Entonces, bueno, pues nos conocimos así, vino, platicamos, que me dice, güey, ¿qué más se te ocurre? Que le digo, oye, pues yo trabajo en centros penitenciarios, trabajo en Tepito, trabajo allá, no sé, como que la moda y yo siento que tampoco, no es mi mundo. Pero en eso le digo, oye, pues ¿tienes tiempo? Sí, hoy vamos a Tepito y a ver qué se te ocurre. Pues lo llevé ahí a Tepito, que él nunca había ido, y llegamos con la reina del albur, que todavía vivía en ese entonces, Lourdes, y con Mayra Valenzuela, que también ahí es pues nuestra gran aliada hasta la fecha en el barrio, y llegamos con ellas, nos dieron el tour, ¿no? Turístico ahí en el barrio, comimos ahí, tal, ahora sí que le dimos su baño de pueblo a Ricardo, y él tomaba fotos, no sé qué, él nos había dicho al inicio que ya tenía su colección muy planeada, que se iba a llamar Rosa Mexicana, no sé qué, y a las 2 semanas nos busca, oye, replanteé las cosas, ya no quiero hacer esto de Rosa Mexicana ahorita, quiero hacer una colección inspirada en el barrio Bravo y que se llame Resiste, porque nosotros ahí tenemos una frase en el barrio que dice, Tepito existe porque resiste. Entonces dice, Ricardo, quiero ponerle a la colección Resiste y quiero inspirarla completamente en todo lo que vi, en las 7 cabronas de Tepito, en Lourdes, en Mayra, en el matriarcado que hay ahí en ese barrio, y en los colores y en los olores y en todo lo que hay ahí. Y finalmente hizo una colección que se llamó Resiste, que se presentó en el Fashion Week de Nueva York, y que con eso generamos una marca de ropa que se llama Si no es de Tepito es pirata. Entonces jugamos un poquito con el estigma para hacer esta marca de ropa, y el acuerdo con Ricardo fue, está muy bien, solamente que la producción salga de estas playeras desde el barrio. Y ese es el beneficio para Tepito, ¿no? El desarrollo económico y la derrama económica ahí, además de quitar el estigma. Y para los jóvenes en conflicto con la ley, que hay muchos ahí. Entonces ese fue el acuerdo. Ahora estamos buscando nuevos diseñadores que les interese ir a hacer otra colección ahí al barrio. La verdad, estas playeras fueron un éxito. Todo el mundo están increíbles. Además, la de Cabrona está padrísima. Por ahí está en nuestras redes por si la quieren ver. ¿Cuáles son las redes? Para que vayan y lo busquen de una vez. @Eunice Rendón en Twitter, en Instagram Eunice Rendón igual. Súper. En Facebook Eunice Rendón. O sea, está muy fácil. También estamos en @viral_MX, igual Facebook, Twitter, Instagram. Padrísimo. Y en Agenda Migrante, Agenda Migrante, que es la otra causa que traemos. Y bueno, ahí van a poder ver los diseños y ahí pueden comprar también las playeras de Cabrona, porque pues es también emblemático. La playera de Cabrona hay varias. Hay una que dice Cabrona así en un diseño muy padre, pero también hay otra que dice el significado de Cabrona en inglés, porque lo presentó en Nueva York, y entonces dice qué significa ser una mujer cabrona desde lo que él escuchó y entendió en el barrio de Tepito. Entonces ahí conectamos el mundo de la moda con alguien, ¿no?, muy conocido, con el barrio, y se generó algo increíble. Hemos hecho con Jiménez Cacho Safari Tepito, ¿no?, que llevamos actores famosos a vivir a las casas de los tepiteños, ¿no?, y hacen obras de teatro. Y otra vez lo que tú dices, encuentran cosas similares en su vida el actor y el tepiteño. Tiene que ir el actor a la vida del tepiteño durante varios días. Y luego es un proyecto productivo para el barrio, porque son obras de teatro donde se contratan a las personas y pues la gente, el público viene al andén del metro, los recogemos ahí, los llevamos en estas obras o en este Safari Tepito. Algo muy interesante ahí, a diferencia de lo que se hace siempre, ahí me acuerdo que poníamos solamente aplica si has estado en la cárcel, ¿no? O sea, como esta discriminación positiva, porque al final siempre está al revés, ¿no? Es ahora sí que hay una discriminación importante con estas personas. Entonces, todos nuestros choferes del Safari Tepito eran gente que había estado en la cárcel y que finalmente requería también esa oportunidad. Entonces, los llevaban en sus motos al público. Entonces, es otra forma de conectar cosas que a lo mejor crees que no se pueden conectar. Y muchos, o sea, desde la primera vez que yo a Tepito, lo primero que hicimos ahí, porque no tenemos dinero, es de la subsecretaría. Entonces la gente decía, qué padre que viniste, pero pues ¿qué? No tienes dinero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces yo dije, bueno, lo único que tengo este año es un foro de jóvenes viral, que pues va a ser, tiene que ser en algún lugar, y pues lo hacemos aquí. Bueno, el subsecretario me dijo, ¿cómo en Tepito? ¿No? ¿Nos van a robar? No sé qué. No, vamos a hacerlo con ellos.
Lo único que hicimos es cambiar. O sea, en vez de que viniera el experto canadiense de prevención, no sé qué, pues va a estar Lourdes, la reina del albur, y va a un taller de albur. Va a estar Sabrosón y nos va a un taller de salsa. Entonces fuimos metiendo a la gente del barrio también a dar talleres en el foro. Jiménez Cacho, que estuvo ahí hablando del proyecto, todavía no es Safari, ahí era el de Crónica de Castas que estaba ahí grabando. En fin, pues fuimos metiendo a mucha gente del barrio, y ese fue el primer encuentro que tuvimos ya grande con el barrio entre Viral y la gente de Tepito, y de ahí pues llevamos hasta ahora, eso tiene ya creo que cerca de 10 años, ¿no? Y seguimos trabajando ahí, pero siempre con esta visión de conectar mundos, creo que es importante. Yo creo que la conexión, lo que han logrado hacer este tipo de proyectos e iniciativas donde todo mundo gana, ¿no? O sea, tú ganas porque abrazas tu causa, el diseñador, por ejemplo, gana porque va a generar un ingreso, hay una derrama económica importante en Tepito, y conectas diferentes actores donde todo mundo mete algo, se revuelve la mezcla y todo mundo saca un beneficio, ¿no? Y esas son las cosas que pueden crecer y escalar más. Y otro beneficio enorme, yo creo, es reivindicar la imagen que hay de Tepito, ¿no? Normalmente tenemos a pensar que son como las favelas, ¿no? Nadie puede entrar y pues, evidentemente debe haber algún protocolo para entrar. Tú ya puedes entrar libremente, pero, por ejemplo, ¿yo podría entrar así caminando o qué me pasaría? Pues yo creo que todos podemos entrar si cuidamos ciertas cosas, ¿no? No te lleves tu celular, no te lleves, hay muchas cosas, es sencillo, ¿no? Etcétera. Claro. Pero yo creo que, bueno, también puedes acompañarnos en un Tepitur, que es ahora el proyecto productivo que tenemos con el barrio y que hemos llevado gente de todos lados, extranjeros. Bueno, todo el mundo ha venido a nuestros Tepitours, y es dar este recorrido histórico, creativo, con la gente del barrio, dejar esa derrama, porque el Tepitur es hecho por y para, digamos, por los tepiteños, para que ellos ganen también esos recursos, que es un proyecto en la legalidad también ahí en el barrio, y pues te llevan en muchos rincones, porque ahí está, pues hicimos el mural de las 7 cabronas, pero también está el altar de la Santa Muerte, están varias vecindades históricas, la Conchita, en fin, realmente es un barrio histórico con mucho que conocer, y como dices, ver la otra cara de Tepito, porque todo tiene dos caras, yo creo. Sí, de acuerdo. Y es encontrar esa otra cosa más difícil a veces de ver. Sí, totalmente. Oye, de hecho, me quedé clavadísimo con la playera de Cabrona. Vamos a regalar una. Entonces, está bien. Las personas, la única dinámica que tienen que hacer, y no soy el experto en redes como la buena Ann, pero lo único que tienen que hacer es seguir las redes de Unicef, seguir nuestras redes y escribir algo. ¿Qué fue lo que más les ha gustado de saber ahorita y qué fue lo que más les rompió la cabeza sobre los temas que hemos hablado ahorita de Ciudad Juárez y de Tepito? Nada más nos tienen que platicar cuál fue el paradigma que les ayudamos a romper, la revelación más grande, y con eso van a poder concursar aleatoriamente para que les regalemos una playera increíble que dice Cabrona. Sí, les va a gustar mucho. Sí, oye, te platicaba, la siguiente dinámica que me encantaría que hiciéramos es... Siempre lo hacemos en el podcast. Entonces, aquí hay una serie de tarjetas. Cada una tiene una pregunta. Hay 3 niveles diferentes. Las azul claritos son como las más ligeras. Después empiezan a subir de profundidad. Las naranjas, y las más profundas son estas moradas. Entonces, ¿te parece si cada quien agarramos una tarjeta y contestamos? Está en inglés, entonces nada más hay que traducirlo así medio rápido. Tú empieza y yo sigo contigo. ¿Y de qué color agarramos primero? Y tú escoges el color: ligeras, poquito más profundas y mucho más profundas. No, una ligera. Suave, ¿sabes? Sí, todavía es muy temprano en la mañana. Te sigo con el azul clarito. ¿Por qué qué es lo que más agradeces en tu vida, ¿no? O por qué estás más agradecido? Yo creo que por eso que hablamos ahorita, por el encuentro y por la apertura hacia el otro, que a veces vemos diferente, porque yo lo que creo es que en todos estos lugares todo lo que me ha tocado y tengo la fortuna de hacer, lo que más he aprendido es que siempre hay algo que aprender, o sea, y que nadie viene a enseñarle al otro, ni nadie es más que el otro, sino que en todos los procesos hay una cosa dual. Sí. A donde vayas hay algo que aprender y que dejar, y creo que por eso es por lo que estoy agradecida. Ay, muchas gracias por compartir. Es una bendición, una habilidad eso, ¿eh? No cualquiera lo tiene, y es algo que hay que seguir trabajando cada vez más. A mí me salió una que dice: tómate 4 minutos para contar tu historia en solo 4 minutos. Entonces, chances demasiado. Después hago un video contando mi historia rapidísimo en 4 minutos y voy a agarrar otra. No es trampa, es nada más para respetar los tiempos, porque Airam atrás de la computadora me va a poner en friega ahorita si me atrevo a contestar esa. ¿Cuál es el consejo más grande que has recibido? Creo que es uno de mi papá, que dice que la mejor forma
de aprovechar los talentos que recibimos de Dios es ponerlos al servicio de los demás. Entonces creo que siempre me dijo él, como hay que reconocer los talentos que uno tiene. El primer secreto es no hacérselo pesado a los demás. No es como que yo sé leer rapidísimo y volteo con los demás y leo súper lento, ¿no? Sino con mucha humildad. Y después de que puedes tener y reconocer que tienes un talento que es muy bueno, cómo lo explotas y los pones al servicio de los demás, ¿no? Como tú, por ejemplo, o sea, eres sumamente inteligente, sumamente hábil, tienes esta capacidad de llevarte con secretaria de gobernación, con presidentes, con expresidentes, pero al mismo tiempo con los del barrio y los que están en pandillas, ¿no? O sea, con perfiles sumamente diferentes y lo pones al servicio de los demás. ¿Cómo podemos reducir el crimen? Se me hace fascinante eso, de verdad. Empecé justo diciendo lo mucho que te admiraba por ser tan auténtica y tan valiente. Y la última sección, serie de preguntas. Como un ¿qué prefieres? Te voy a ir aventando preguntas, tal vez ¿qué prefieres? Blanco, negro, azul o verde, bla, 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 y tú me contestas lo primero que te viene a la mente. Ok. ¿Lista? Súper. ¿Qué prefieres? Y no te preocupes, lo vamos a mantener familiar. ¿Café o té? Té. ¿iOS o Android? No, iOS. Ok, estamos en Polanco, pero ¿qué prefieres? ¿Polanco o Tepito? Tepito. ¿Home office u oficina? Oficina. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Calderón o Peña Nieto? Esto sí está muy difícil. Híjole. No, quién sabe. ¿Calderón o AMLO? Es que es diferente, ahí sí es diferente. Pero sí, creo que, no sé, AMLO un poquito. ¿PC o Mac? Mac. ¿Capitalismo o socialismo? Socialismo. ¿Tequila o mezcal? Mezcal. Eso. Oye, y pues último, ¿tacos o un corte de carne? Mezcal, que hay otra cosa que estamos trabajando, es una red ahorita de mujeres productoras de mezcal en Oaxaca. Se llama Red de Mujeres Constructoras de Paz, pero justo son mujeres que han trabajado toda la vida en el mezcal, que por el machismo que tenemos en la sociedad no se les ha reconocido su trabajo, pero que son realmente las maestras mezcaleras que hacen desde la siembra hasta la producción. Wow. Pues bueno, ahí nada más para que sepan y luego ¿cómo se llama? Nos sigan, porque se llama Red de Mujeres Constructoras de Paz, lo que es un proyecto que tenemos en varios lugares, en el Estado de México, lo trabajamos también en Ciudad Juárez recientemente, en fin. ¿Y cada uno tiene su propia marca o es una marca de salida? En el caso de las mezcaleras, cada quien tiene su... Es todo un tema el tema del mezcal, porque muchas veces le venden a un tercero con tal de... Sí, como maquila, ¿no? Exacto. Se desentiende. Pero bueno, por ejemplo, está doña Bertita, que hasta la fue a entrevistar Eva Longoria un día después que yo, y tiene un mezcal increíble. Ya me acabé todas las botellas que le compré. Pero bueno, es una producción muy artesanal, muy desde abajo, y lo que buscamos es empoderar también a esas mujeres a través de ese producto tan rico que hacen y con una técnica tan artesanal. Claro. Entonces ahí trabajamos con el mezcal. En otros lugares como también en Ciudad Juárez, pues trabajamos armando toda una colonia con las mujeres, Urbivillas del Prado, que se volvió Urbivillas a todo color. Sí. Y también a esas señoras las amo, ¿no? A todas las que están allá. Me han enseñado mucho y que siguen. Yo ya tengo casi 1 año y medio que no estoy en el proyecto sigue, porque ellas están ahí y ellas han sabido construir esas redes. Y en fin, en cada lugar en el Estado de México, aquí en Naucalpan, en Nesa, en Toluca tenemos también el proyecto y cada uno tiene sus propias características, pero el chiste es que trabajamos con ellas en su espacio público para que haya un antes y un después, y en el caso de las mezcaleras para poderle dar esa visibilidad que a veces falta. Mira, los usos y costumbres que hay mucho en los municipios de Oaxaca, que me ha tocado trabajar este proyecto, son muy nobles, muy bonitos. Hay muchas cosas que valorizar y respetar de esos usos y costumbres, pero también hay que saberlo decir fuerte y claro. También hay usos y costumbres que generan conductas machistas, con lo que también hay que tener, como lo hay también en la cultura, aunque no sea de usos y costumbres, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que buscamos con estos proyectos. Sí, me gusta mucho. Por ejemplo, allá me contaba una mezcalera que su papá era el dueño del palenque y cuando murió no le pudo heredar el palenque porque era mujer, se lo tuvo que dar a su esposo. Imagínate. Entonces ya hasta ahora que se murió el esposo, ya ella es la dueña del palenque, ¿no? Sí, pero muchas mejoras por hacer en eso. En fin. Y me encanta cómo lo dices tú, ¿no? O sea, tenemos esto de usos y costumbres, que hay cosas increíbles y bien bonitas. Esto específicamente se puede mejorar. Porque yo creo que a veces tendemos a hacer, y creo que las redes sociales influyeron muchísimo en esto, en radicalizar las posturas y decir absolutamente todo está mal, ¿no? O sea, hay que reconocer lo que está bueno y hay que reconocer esto que tiene mucho beneficio, como por ejemplo regresarle el poder y el reconocimiento a las mujeres y maestras mezcaleras. Está padrísimo. ¿Y dónde podemos conseguir una botella?
Pues hay que nos busquen en las redes y nosotros Súper. los conectamos con las maestras mezcaleras. Claro. Les recomendamos, hay muchos Quich, Madre Quich, en fin. Nosotros ya nos hemos hecho ahí expertos. Y sobre todo, algo que yo he aprendido del mezcal es que lo que nosotros vemos acá comercialmente, y no quiero decir marcas, pero esos no son los buenos. O sea, el verdadero mezcal en sabor, en textura, en todo, lo más rico está ahí sin marca. Sí. ¿No? O sea, realmente son las que ahorita ha habido un boom. De hecho, en el tema de la migración hay algo muy interesante. Todos los que se fueron ahora regresan porque se ha vuelto una gran oportunidad para ellos y sus familias. Entonces yo creo que es de las industrias que hay que apoyar. Y que están creciendo. Y que están creciendo, pero que hay que cuidar también que no se vuelva completamente industrial, que sí respetemos esta hechura artesanal. Es un tema justo tiene que ver con mucho el capitalismo, ¿no? O sea, ahorita que te hice la pregunta, ¿no? Decías, no, pues socialismo. Pero tiene mucho que ver porque luego le metemos muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, al mezcal, como lo hicimos con el tequila, ¿no? Y muchos procesos y luego se vuelve industrial y luego son 3 empresas las que son dueñas del 95% del market share. Y los otros ya pasan a labores. ¿Qué es lo que pasó con el tequila? Claro. ¿No? Y debemos cuidar que no pase con el mezcal. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre me quedé pensando algo de ti y es esto, y es ¿cómo encuentras tiempo tú para mantener equilibrio entre el estrés de lo que tú haces? O sea, porque tú estás en causas que duelen, ¿no? O sea, ver chavitos que chance ya asesinaron a alguien a los 14 años, muchísima violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, las cárceles que me platicabas ahorita, la migración, etcétera. ¿Cómo puedes lidiar con abrazar esa causa, decir yo me quiero dedicar mi tiempo completo a esto y que no te afecte en tu vida personal, ¿no? Y poder mantener una visión positiva, optimista, mucha felicidad. Yo creo que es difícil. O sea, creo que las personas que trabajamos en este tipo de temas, pues sí tienes que realmente poner un límite de pronto, ¿no? A mí me pasa mucho. La verdad, yo soy muy... Oye, tenga mi teléfono. Y sí me pasa que de pronto, no sé, es domingo, 8 de la noche, me está hablando la señora de la colonia que le pasó no sé qué, o el señor que no sé qué, migrante. Entonces, a veces sí y como hay cosas que sí son emergencias, ¿no? Pues hay que atenderlos. Claro. Pero a veces es difícil. A mí me cuesta mucho trabajo poner ese límite. No creo que lo debería poner más. Sí, muchas gracias. Pero creo que lo que yo intento es de pronto... Lo que me ha funcionado a mí es los fines de semana tratar de realmente tomarme el fin de semana. Y si no se puede en fin porque trabajé, pues otro día. Pero sí tener días que sean completamente de otra cosa, ¿no? Hacer otras actividades, como decíamos aquí, pues patinar cuando se puede, pero cuando no, pues ir al cine, o no hacer nada en tu casa, o leer de otra cosa que no sean tus temas. Sí, no ver un documental aparte, ¿no? Ver películas, no sé. Realmente desconectarte de pronto creo que es necesario. Oye, muchísimas gracias. De verdad, qué padre tenerte, Eunice. Siempre aprendo un montonal de ti. Sé que todos hemos aprendido un montonal de ti y disfruté muchísimo nuestra conversación. Se me fue volando además. No, gracias a ustedes. De verdad, qué padre tenerte por acá. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué padre.